Don Javier Bleda, autor de Viuda Súbita. Vamos a compartirlo para que la gente lo pueda ver y saber dónde lo pueden ir a adquirir. Aquí lo tenéis, Viuda Súbita, reflexiones sobre un asesinato, Mario Biondo in memoriam. Lo tenéis tanto en versión Kindle, que lo está a 8,26 euros, 8,26, o el de tapa blanda, que está a 15,60. Y como podréis ver aquí, número 1 más vendido. Un libro que está marcando muchísimo a la gente, que por eso lo están adquiriendo tanto. Javier, me imagino que estarás súper contento. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y que sepáis que os he linkeado el enlace para que podáis pincharle en el chat. Luego, cuando se termine el directo, lo tendréis abajo en el primer comentario también el enlace para que podáis pincharlo y podéis ir a adquirirlo. Hoy Javier Bleda nos va a comentar mucho sobre ese libro, nos va a hablar mucho sobre ese libro y además también nos va a comentar otras historias de Cloaca del Estado para que la gente pueda ponerse en antecedentes, para que luego podamos entender qué es lo que nos va a contar de este libro. También quiero aprovechar, Javier, y recomendarles a todos, a toda la audiencia, que tienes una página web que se llama javierbleda.com, que la están viendo ahora mismo, ¿vale? Donde vienen todas sus últimas novedades. Aquí tenéis también el enlace al libro de La Viuda Súbita. Por ejemplo, tenéis por aquí reportajes sobre el libro Vida Súbita en el canal de YouTube de Darío Rewin. O sea, un poquito, el de Laura también está por aquí, para que si queréis ir a informaros un poco de lo que hace Javier Bleda, pues entrar en su blog y así podéis informaros. Dicho esto, Javier, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el directo. Gracias a ti porque cuando escribí el libro no pensaba que nadie fuera a comentar el tema. O sea, este tipo de cosas, como estamos viendo con muchas otras cosas relacionadas con la Casa Real, suelen pasar desapercibidas. Así que el hecho de que alguien se interese, pues es de agradecer. A ver, lo que nos cuentas en este libro es escandaloso. O sea, te lo he dicho antes fuera del directo y ahora después también te lo voy a volver a preguntar, pero es escandaloso. Estamos hablando de una muerte muy misteriosa, que en España se cierra como si fuera un suicidio y luego en Italia se reabre como un asesinato. O sea, ya eso es muy misterioso y además si ahí le mezclamos las cloacas del Estado, al final creas una bomba de relojería. Cierto, es que el planteamiento es cuando escribí el libro, era una novela basada en hechos reales. Entonces, ¿cuáles son los hechos reales? Los hechos reales son todo el contubernio que hay relacionado con las cloacas del Estado, servicios secretos y tal. Eso es una realidad que vivimos a diario, una realidad paralela de la que la mayoría de la gente no es consciente. Y si a alguno se le ocurre hablar, pues te dicen que si eres un conspiranoico, que si estás en el mundo Matrix o algo así, ¿no? Sí. Pero eso es una realidad y entonces para demostrarlo, pues en el libro lo que he puesto ha sido cosas que están publicadas durante todos estos años desde la muerte de Mario Biondo y que han prácticamente pasado desapercibidas, en la que nos narran con pelos y señales, lo pongo con el día publicado, el medio publicado, nos narran que hay unos servicios secretos que se encargan de quitar del medio a personas que se meten con la Casa Real. Entonces, no lo digo yo, lo dicen incluso gente que ha declarado en el Congreso de los Diputados en comisiones de investigación. Por tanto, me parece muy interesante en la hipótesis que yo planteo de que esto pudiera ser una relación entre Felipe y Raquel Sánchez Silva, que no deja de ser una hipótesis mejor o peor según a quien se lo preguntes, pero en esa hipótesis, y por qué llegué a esa hipótesis lo podremos hablar ahora después, es importantísimo dejar claro que si esa hipótesis es cierta, han tenido que actuar los servicios secretos. Y para ello demuestro cómo los servicios secretos están actuando en cosas a diario, cosas de nuestro día a día, sin que nos enteremos o sin que nos demos cuenta o sin que pensemos que eso es una realidad auténtica. Tú has vivido ya un caso de servicios secretos muy de cerca,
nos lo estábamos comentando antes, y es el de Pedro J. Ramírez. El de Pedro J. Cuéntanos qué es lo que pasó, dónde trabajabas en ese momento, qué era de tu vida en ese momento y cómo llegas a tener tan de cerca el caso de Pedro J. Bueno, pues eso fue en 1997, yo era director del diario Ya, y en aquel momento los servicios de las cloacas del Estado, que ahí se fusionaban fuerzas policiales y servicios secretos, sobre todo relacionados con el tema GAL, pues se hicieron con el diario Ya a través del abogado Rodríguez Menéndez, la fusión de pantalla a él, ¿no? Claro, yo soy periodista y además no soy periodista de turismo, ni de belleza, ni de gastronomía. Soy periodista cañero. Entonces, como dijo el periodista Víctor Márquez Reviriego en una tertulia de la radio, como soy de Albacete, dice que yo era un periodista navajero. Y efectivamente es lo que soy. Entonces me dicen, me entero que esto es así, que si los del GAL se habían apropiado del diario Ya, que si Rodríguez Meneta, y me tiré de cabeza, ¿no? Entonces, yo era director en ese momento cuando de repente me encuentro, que esto es lo más parecido al orgasmo para un periodista de investigación, me encuentro cenando, de las muchas veces que se repitió esto, cenando en casa de Rodríguez Menéndez, sentado al lado del que fuera secretario de Estado de la Seguridad, Rafael Vera, sentado al lado de Goñitirapu, gobernador civil de Guipúzcoa, sentado al lado del general Sáenz de Santa María, director general de la Policía, sentado al lado de Manuel Cobo del Rosal, el abogado penalista más importante de España y abogado de Rafael Vera, sentado al lado de Jorge Argote, el abogado del general Galindo, que dirigía el cuartel de Inchaurrondo, en fin, todo canela fina, que diría Ansón. Y bueno, pues a partir de ahí me pusieron encima de la mesa un vídeo en el que parecía que una persona muy similar a Pedro J. Ramírez pues estaba teniendo una sesión de sexo con una chica de Guinea Ecuatorial, que podría, aunque el sexo es libre y cada uno puede hacer sus saltimbanquis, como le vea, su salto del tigre particular, pero digamos que era poco común lo que se estaba viendo allí, teniendo en cuenta el personaje. No olvidemos que Pedro J. Ramírez era el representante del Opus Dei, de los empresarios relacionados con el Opus Dei, y era él al que enviaban a Roma para hablar. No olvidemos que la foto de Pedro J. con Aznar y con Ana Botella en un balcón el día del Corpus Christi, saludando cuando pasaba el Corpus Christi y tal. Es decir, que según quién, pues te puede llamar más la atención un tipo de vídeo o no. Entonces, como el personaje era el personaje y de repente me encuentro con aquello, pues dije, bueno, esto no lo podemos desechar, naturalmente. Hay que publicarlo. Porque no se trataba de la vida privada de un cualquiera, se trataba de la vida privada de Dios, porque mucha gente joven que nos esté escuchando no tendrá ni idea de quién es Pedro J. Ramírez. Ahora es director del periódico El Español, pero entonces Dios se llamaba Pedro J. Ramírez en España. Sí, hay que recordar a la gente que tenía muchas influencias. Yo te lo he dicho a ti antes, yo creo que era parte de la cloaca del Estado, él también, porque su diario se dedicaba también a destruir a quien necesitasen. Yo creo que en aquel momento Cebrián, a lo mejor, y él eran, del diario El País y el diario El Mundo, eran lo que lo movían absolutamente todo, ¿no? O sea, cuando el gobierno quería hacer un comunicado, ya sea el gobierno socialista o fuera el gobierno del PP, utilizaban a uno o al otro para hacer ese comunicado, sí, y mover los hilos. Efectivamente. No dejaba de ser curioso que por entonces que los dos periódicos más leídos eran El Mundo, de Pedro J., y El País, de Ceberio, de Jesús Ceberio. Tú leías el mismo día, el mismo periódico, misma noticia de portada, y las dos eran absolutamente diferentes. Claro. Mismo tema. Sí, sí, sí. Y las dos eran completamente diferentes, ¿no? Entonces sí, era una batalla de medios importante, pero cuando dices que Pedro J. incluso formaría parte de las cloacas del Estado, no te equivocas. O sea, es que incluso había un grupo
de personas, casi todos periodistas, entre los que estaban Son también, el del ABC, luego se pasó a La Razón, cuya única finalidad era acabar con la monarquía. Era la única finalidad de este grupo. Y por eso se pueden ver muchas cosas a lo largo de la historia del periódico El Mundo y de las acciones de Pedro J. que están relacionadas con ese asunto, ¿no? Pero volviendo a lo que me preguntaste antes de la relación de los servicios secretos con esto, el vídeo de Pedro J. no era un vídeo que cualquiera podía pensar. Hay mucha gente que sigue creyendo que no era él, pero debo decir desde un punto de vista legal que tú no puedes denunciar en un juzgado que alguien ha atentado contra tu intimidad si no eres tú, porque entonces no es tu intimidad. Entonces él tuvo que ir allí, hacer un visionado del vídeo delante de la juez del juzgado número 28 de Plaza de Castilla y decir, ese del vídeo soy yo. Por lo tanto, es mi intimidad. Y entonces a partir de ahí se puso en marcha toda la historia, ¿no? Pero es que el vídeo lo hicieron los servicios secretos. ¿Por qué se lo ¿Por qué se lo quisieron cargar? ¿Por qué intentaron cargarse a Pedro J? De esa manera, sobre todo. Pues se lo quisieron cargar por muchas razones, que ya la cosa venía de largo con el tema GAL, pero había una concreta que le habían advertido. Era la Operación Mengele. La Operación Mengele, como todos sabemos, es un médico nazi que hacía experimentos con judíos en los campos de concentración. Consistía en que los servicios secretos secuestraban mendigos, los narcotizaban con narcóticos especiales, con pócimas especiales que se estaban preparando y los metían en maleteros para ver cuánto tiempo, maleteros de coches, sí. Para ver cuánto tiempo aguantaban vivos y aguantaban, se despertaban o no se despertaban o tal. Porque lo que querían no era obviamente secuestrar mendigos, los mendigos eran conejillos de indias, lo que querían era secuestrar gente supuestamente relacionada con ETA para todo lo que ya sabemos relacionado con el tema GAL. Es decir, secuestraban a supuestos terroristas para luego pues llevarlos a cuarteles o llevarlos a comisarías o donde fuera y allí pues darles palizas y en el peor de los casos enterrarlos en Calviva, ¿no? Como pasó con Lasa y Zabala. Entonces Rafael Vera le advirtió claramente. Rafael Vera era el secretario de Estado de Seguridad, la mano de hierro de Felipe González en el mundo de la seguridad y el segundo en el Ministerio del Interior después de José Barrero Nuevo, que era el ministro del Interior. Y ahí le advirtió en una emisora de radio: sabemos a lo que dedica el tiempo libre Pedro J. Poco parafraseando a la canción de José Luis Perales. Y bueno, pues Pedro J siguió para adelante y los otros también siguieron para adelante. Yo estaba en medio, yo lo que hice fue publicar los fotogramas del vídeo para que la gente viera que era Pedro J realmente, que no, porque ellos en principio decían que nos lo habíamos inventado. Entonces pasamos de habernos inventado un vídeo, que no nos lo habíamos inventado porque era real, a ser un grupo terrorista investigado por la Audiencia Nacional. El juez Javier Gómez de Liaño ordenó el registro del diario Ya. En fin, se organizó una historia contraterrorista y hasta que todo volvió a su ser y nos volvieron a pasar a un juzgado de instrucción en Plaza de Castilla en vez de en la Audiencia Nacional. O sea que queda claro que las cloacas del Estado existen para toda esa gente que tiene dudas, con un claro ejemplo que nos acabas de narrar, que es el de Pedro J. Ramírez. Incluso... Hombre, perdona, es que en el banquillo, que duró mucho tiempo el juicio, yo tenía a mi lado a Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, tenía a mi lado a Goñi Tirapu, exgobernador civil de Guipúzcoa, tenía a mi lado a Ángel Patón, que era el consejero principal de Felipe González, cuyo despacho está situado a 20 metros del de Felipe. Tenía a mi lado a la gente de los servicios secretos que se metió en el armario, a Rodríguez Menéndez y a la señorita de Guinea Ecuatorial que hizo el vídeo, que esa era la única que no tenía ni idea del tema, le pagaron para hacer esto y punto. O sea que no era una historia que yo esté pensando, no, es que los servicios secretos, las cloacas, las conspiraciones, no, es que durante el mes y pico que duró el juicio, yo los tenía sentados a mi lado a todos porque nos juzgaron y todos fueron a la cárcel, excepto yo, porque yo era
como periodista, digamos, que había publicado algo, ¿no? Los otros eran por orquestar todo el tema del vídeo, y solo se escapó Rafael Vera, pero el tribunal dijo, no se ha podido demostrar que Rafael Vera tuviera intervención directa en el asunto, pero sí que tenemos la clara convicción, esto lo dice la sentencia, tenemos la clara convicción de su participación. O sea que te moviste entre cloacas en ese momento. En ese momento te moviste entre cloacas. Y ahora nos cuentas en tu relato, en Viuda Súbita, nos cuentas otra historia muy vinculada también a las cloacas del Estado, que es el fallecimiento de Mario Biondo. Yo, antes de empezar a entrar en materia, quiero saber, o me gustaría saber, cuál es la motivación que te ha dado por escribir este libro. Más que nada porque te metes en fango, ¿no? Te vas a meter en fango por lo que vas a contar en el libro, por lo que cuentas en el libro, y yo imagino que tienes que poner en una balanza y poner, bueno, ¿me va a compensar, no me va a compensar? ¿Qué riesgos puedo tener o no? Sí, mira, cuando eres periodista de línea dura, te dan igual los riesgos, siempre y cuando lo que estés contando tenga una buena dosis de verosimilitud, naturalmente. No puedes inventarte cosas porque entonces pierdes tu prestigio, ¿no?, periodístico, ¿no? Hay gente, incluso los famosos haters que escriben comentarios en las redes y tal, que me han llegado a tildar a raíz de este libro de oportunista. Pero, oiga, yo no empecé en el tema del periodismo ayer. Llevo decenas de años trabajando en esto. Y oportunista, hace 11 años que murió Mario Biondo. Oportunista sería si hubiera muerto y hubiera escrito el libro. Pero después de 11 años, yo creo que se podrá escribir sin ser un oportunista, ¿no? Entonces, lo que me llevó a escribir el libro realmente fue que tuve la oportunidad de conocer a Mario Biondo durante 3 o 4 minutos prácticamente, justo antes de morir. O sea, unas semanas antes, yo había quedado con un colega al que veía pues una vez al año, 2 veces al año, se llamaba Ramón Lobo, y que era experto en conflictos internacionales, es alguien de reconocido prestigio internacional, y cada año y medio, a veces 2, pues quedábamos a tomar un café para hablar de temas de África, porque yo soy un especialista en temas africanos, he vivido ahí mucho tiempo, en temas de golpes de Estado africanos y tal. Y entonces pues él, digamos que chupaba de mis conocimientos en ese sentido, y después nos tomábamos el café, charlábamos un rato y hasta luego, hasta dentro de un año, ¿no? En aquel momento yo estaba en la cafetería Mama Inés de la calle Hortaleza en Madrid, y estaba con Ramón Lobo, y entonces llegó un chico y Ramón Lobo me lo presentó, o sea que se saludaron entre ellos de manera cordial, evidentemente se conocían, ¿no? Y entonces me lo presentó y me dijo que era Mario Biondo. Yo no tenía ni idea de quién era Mario Biondo ni nada, y porque no me movía en ese mundo del corazón ni del espectáculo ni nada. Entonces, bueno, pues muy bien, me saluda, pero entonces Ramón dice que iba al baño y me dejó a solas con Mario Biondo. Hasta ahí me parecía normal. Luego ya pensando dije, se quitó del medio, a lo mejor no tenía ni que ir al baño, se quitó del medio para dejarme a solas, porque a lo mejor pues Mario Biondo le había dicho que tenía un problema, y Ramón le dijo, pues te voy a presentar al tipo que te puede dar el mejor consejo. No lo sé, puede ser. El caso es que, en fin, pues después de hacerme 3 o 4 preguntas típicas que le haces a cualquier persona que se dedica a trabajar en cosas raras, me dijo, oye, te quiero preguntar algo. Imagínate que una persona de tu entorno más íntimo, ¿no?, pues tiene una relación con alguien muy top. Y ahí fue donde yo le pregunté, pero ¿cómo de top? Y me dice, máximo, nadie por encima. Bueno, como yo me dedico a lo que me dedico, enseguida me vinieron nombres a la cabeza, ¿no? Pero ahí lo que hice fue aconsejarle. Le dije, mira, si tienes documentos, fotos, vídeos, tal, en fin. El ejemplo famoso es el de Bárbara Rey, ¿no? Sí. Si tienes vídeos, va a estar toda tu vida cobrando, ¿sabes? Si los tienes guardados, porque si te matan, los van a sacar otros. Entonces, si tienes vídeos, si tienes tal, adelante. Si no,
ten mucho cuidado. Eso fue lo que le dije. Ahí se me quedó mirando en silencio 3-4 segundos y me dijo, Javier, creo que nos vamos a tener que volver a ver otra vez, ¿no? O que posiblemente nos veamos otra vez. Y nada, vino Ramón, nos despedimos y él se marchó y nosotros después seguimos hablando de nuestras cosas y después nos marchamos, ¿no? Hasta ahí, bueno, todo normal. La historia viene cuando 3-4 semanas después, leyendo la prensa, me entero que un tal Mario Biondo se había suicidado. Y yo veo la foto y digo, pero si este es el que me presentaron, si este es el que me dijo que qué podía pasar. Y claro, automáticamente, pues hombre, si te dedicas a trabajar en el servicio de empaquetado de Amazon, pues no se te encienden las alertas. Claro. Pero si te dedicas al periodismo de investigación, se me encendieron las alertas como en las películas estas americanas que dicen pasamos de DEFCON 1 a DEFCON 2. Pues claro. Así me pasó a mí automáticamente, ¿no? Me enteré en ese momento, precisamente, leyendo sobre su muerte, me enteré que era marido de Raquel Sánchez Silva, a la que no tenía el gusto de conocer, pero no tenía el gusto de conocer ni siquiera en la tele. A lo mejor la había visto alguna vez, pero como a tantas otras presentadoras que no te enteras de quién son o lo que sea, ¿no? No te enteras de su nombre, sino de lo que está presentando en ese momento. Y bueno, pues a partir de ahí me propuse a mí mismo ir juntando cromos de todo lo que fuera pasando, ¿no? Me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo que, en fin, yo hasta ese momento pensaba que efectivamente el chaval posiblemente se había suicidado, ¿no? Pero porque a lo mejor hay gente que no puede soportar la presión de ciertos asuntos, ¿no? Entonces, eso estaba en mi lista de cosas, estaba que podría ser un suicidio al principio, ¿no? Podría ser un suicidio. Y en la otra parte estaba que se lo podrían haber cargado, ¿no? Pero me extrañó muchísimo que en fin, julio, a mediados de julio, en un mes y medio, se archiva el caso. Sin darle participación a la familia. Y con el beneplácito de la defensa de la viuda y de la fiscalía. Que nadie puso pega. Es decir, no hay un informe policial en orden. Yo de esto no entiendo, ¿eh? Solamente lo digo por lo que apuntó el investigador y otros más, pero en concreto Óscar Tarruella, que es un gran especialista en estos temas, y sin ningún género de duda, este profesional afirma que el informe policial que se hizo no es correcto. No es correcto, incluso es manifiestamente mejorable, ¿no? Después, la autopsia. La autopsia en ese momento no se sabía que era una autopsia fake. Se supo después, cuando la familia entonces sí que inició acciones judiciales en Italia, y entonces a partir de ahí pues decidieron que había que volver a hacer una autopsia al cadáver y se descubrieron cosas que no se habían hecho en la autopsia española, ¿no? Eso me parece muy fuerte, ¿no? Y me enteré también que el juez que cerró el caso ni siquiera era el juez del juzgado 21. Firma como magistrado juez del juzgado 21, pero era del 48. Estaba asignado al juzgado 48. Que puede ser que a lo mejor resulta que de vacaciones no podían estar, las vacaciones son en agosto. Que puede ser que el titular del juzgado 21 resulta que estaba enfermo, o que se había cogido la baja por lo que sea, o que tal y cual, y este era el suplente, o un juez de apoyo y tal. Bueno, pero una decisión de estas características, donde hay un muerto y donde no se ha escuchado a la familia, cerrarlo así de esa manera, es muy extraño que lo haga un juez invitado. Y te da que pensar, porque este juez también sabe mucho de cloacas del Estado, no es un juez cualquiera, también sabe de cloacas del Estado. No digo ni mucho menos que él forme parte de las cloacas, digo que sabe, que ha entendido de temas relacionados con las cloacas del Estado. Entonces, bueno, pues no sé, forma parte de la lista increíble de casualidades que me he ido encontrando durante todos estos años. Y como digo siempre, bueno, como es
Las casualidades no existen, por lo tanto, cuando juntas tantas, saltan las alarmas. Entonces, esa suma de sucesos que te vas encontrando y esa celeridad por intentar cerrar el caso es lo que te lleva a la sospecha de que algo oscuro hay detrás, ¿no? Efectivamente. Al final, en el mes de Mario murió el 30 de mayo, al final, en el mes de octubre creo que fue, de una manera poco usual, la viuda y especialmente su representante, su manager, Guillermo Gómez Sancha, empezaron a desprestigiar a Mario Biondo, al muerto. Empezaron a desprestigiarlo de una manera increíble. No es que se drogaba, tomaba cocaína, es que veía pornografía, es que bebía mucho, es que tal, es que igual. Y claro, me extrañó mucho que una mujer que aunque cada uno lleva el duelo y el dolor como yo le dé a entender, pero me extrañaba mucho que la propia viuda se estuviera dedicando día y noche a desprestigiar a su marido muerto. Sí. Porque ella enseguida, desde el minuto 1, dijo que no se había suicidado, que había sido un lamentable accidente, planteando que lo que estaba realizando era un juego de autoasfixia, que había sido un lamentable accidente. Pero claro, después pasamos ya a mayores. El lamentable accidente era porque este tío se drogaba, no sé qué, no sé cuánto. No, la pornografía, realmente no es que él buscase pornografía en internet, que da igual si la busca, eso ya es algo normal, o sea, es absolutamente normal. Lo que buscaba era vídeos porno de su mujer. Lo que estaba buscando era si era posible que Raquel hubiera participado en alguna película pornográfica o en algún asunto de prostitución de famosas, de presentadoras o lo que sea, ¿no? Pero eso es porque él que no sabemos. Pero eso es porque él tendría dudas, ¿no? Claro. Claro, efectivamente. Él tenía dos tipos de dudas. Una, la que me planteó a mí, que es evidente que la duda era que su mujer podía tener, no me dijo el nombre de su mujer, pero obviamente si te preguntas que alguien de tu entorno más íntimo y te dice que está con alguien máximo, pues tienes que deducir que es su mujer, ¿no? Entonces, él tenía dudas y de hecho en uno de los interrogatorios a Raquel Sánchez Silva por parte de los fiscales italianos aparece este asunto, aparece de si Mario, le dice el fiscal, no nos importa si usted tenía una relación extramatrimonial, lo que nos importa es si Mario tenía dudas de si usted lo estaba engañando con alguien, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces Mario efectivamente tenía dudas de que su mujer tenía una relación extramatrimonial y segundo, Mario pensaba que su mujer podía aparecer en algún vídeo pornográfico o en alguna historia relacionada con la prostitución o lo que sea, ¿no? Que yo en eso ni me he metido ni tengo la más mínima idea de si puede ser o no puede ser. No tengo ni idea. Yo lo mío es la otra parte, ¿no? Digamos, lo mío es la otra parte, la posibilidad de una relación extramatrimonial que fue a lo que llevó a la muerte final a Mario Biondo, lo que pudo llevarle, ¿no? Pero sí, la historia es que él no buscaba pornografía, sino que buscaba pornografía relacionada con el nombre de Raquel Sánchez Silva. Con su mujer. Y luego el tema de la cocaína, es el tema de que alguien puso cocaína en la nariz de Mario Biondo la noche de su muerte. Fuera, la cocaína fuera. Los padres hicieron un estudio del cabello de 28 centímetros que tenía el chico, un estudio forense, cuando desenterraron el cadáver y tal, que te lleva hasta 2 años atrás para saber si has consumido estupefacientes. Y no había nada. Pero, no, ni poco ni mucho. Pero no consumía estupefacientes. De todas formas, es verdad que Raquel tenía el teléfono guardado de un camello, ¿verdad que sí? Sí, esa fue otra historia que tampoco me la invento yo. Entonces, solo hay que ver los vídeos que son públicos de la Fiscalía italiana preguntándole a Raquel Sánchez Silva
y diciéndole, oiga, usted no se acordará, pero el nombre del camello está en su agenda como un contacto. Y desde varios años antes de conocer a Mario Biondo. Porque ella le echaba la culpa al muerto. Sí, sí. Sería Mario que lo puso ahí, ¿no? Pero es que era de bastante tiempo antes de conocer a Mario Biondo. ¿Cómo, o sea que... ¿Cómo concluyes cómo llegas a Felipe VI? En todo esto, cuando tú te pones a investigar y tienes esas dudas y esas palabras que te dice Mario, ¿cómo concluyes o cómo te vas acercando a Felipe? Pues mira, durante todos estos años, la madre de Mario Biondo, desde el minuto 1 también, dijo que su hijo había muerto porque sabía demasiado. Ese fue un titular que me impactó mucho, que lo publicaron al mismo tiempo El Mundo y el Corriere de la Sera en Italia. Y me impactó mucho. Mi hijo murió porque sabía demasiado. Luego, en muchas ocasiones lo ha repetido. Está protegiendo a alguien. Está protegiendo a alguien. Ya no era tanto de si Mario buscaba vídeos porno de su mujer, sino se está protegiendo a alguien. La hermana de Mario Biondo, en el documental Las últimas horas de Mario Biondo, emitido por Netflix, dijo, creemos que hay un pacto entre estados, refiriéndose al Estado español y al italiano. Y la cosa definitiva que me llevó, también he repasado miles de comentarios de gente durante todos estos años, gente en vídeos de YouTube que ha hecho todo el mundo sobre el tema Mario Biondo, y bueno, habrá gente que no le dé importancia a los comentarios, pero yo sí se la doy, porque de vez en cuando te sale alguna cosa que te enciende el piloto de alarma, ¿no? Y entre esos miles de comentarios encontré algunos que ya hace bastantes años ya hablaban de la posible participación de las cloacas del Estado. Ya hablaban de eso. Es decir, oiga usted, ese señor se ha colgado y se ha suicidado y tal, marido de una famosa, que nada te hace pensar en las cloacas del Estado. Nada te hace pensar en eso. Y a lo mejor te hace pensar en algún famoso, tal, gente con dinero, pero no a otro nivel. Y de repente te encuentras, que los he publicado también esos comentarios, te encuentras con comentarios donde dicen que puede ser que la persona a la que se protegía hiciera intervenir a las cloacas del Estado. Pero evidentemente lo que ya me hizo darme cuenta de la situación fue el documental Las últimas horas de Mario Biondo. Este documental es un documental de parte, es decir, a mayor gloria de Raquel Sánchez Silva. Exacto. A pesar de que ella no quería, supuestamente no quería que hicieran el documental. Pero aunque se intentó dejar como a la familia Biondo como gente afectada psiquiátricamente, digo psiquiátricamente porque sacaron a un psiquiatra forense explicándolo, se dejó muy claro que esa pobre gente pues estaba muy afectada, no cerraban el duelo de su hijo y que por tanto, bueno, pues que estaban hechos polvo y que todo era seguir y para no reconocer que su hijo se había suicidado, ¿no? Eso no se hace. O sea, eso que hizo el productor Guillermo Gómez Sancha, eso no se hace. Y la directora María Pulido, que es una persona también reconocida, se le tendría que caer la cara de vergüenza de ver el documental que hicieron, ¿no? Eso no se hace porque, periodísticamente hablando, tú tienes que poner en una balanza los datos que sabes de una parte y los datos que sabes de la otra, y que sea el lector o el que va a ver el documental el que decida qué es lo que hay, ¿no? Pero tú no puedes orientar a la gente a que decida una cosa determinada. Pero lo que llamó totalmente mi atención es que en el minuto 1:39 del capítulo 1 había un mensaje a navegantes. En ese minuto salía la madre de Mario Biondo en un programa de la televisión italiana hablando en italiano. Y los subtítulos puestos en vez de abajo, los subtítulos arriba, en castellano, en vez de abajo, arriba.
y ponía, digamos que se está protegiendo a esta persona. Hasta ahí normal, porque eso lo ha dicho 100 veces. Hasta ahí normal. El problema es cuando pasa al siguiente fotograma, se ve al rey Felipe y a Leticia en el año 2015 llegando a los estudios de Mediaset, porque me parece que era la celebración del 25 aniversario, creo, de la cadena, y se veían ahí cómo llegaban con todos los presentadores famosos y tal y cual, donde estaba Raquel Sánchez Silva también. Y encima de la cara de Felipe no se había quitado el comentario de la madre de Biondo. Ponía encima de su cara, digamos que se está protegiendo a esta persona. Luego, en otro capítulo, sale la misma escena. La madre de Mario Biondo diciendo eso y el rey llegando a otro. Pero ahí ya no hay titular. Donde sí fue el titular fue en el minuto 1:39 del capítulo 1. Eso no es un error, ¿eh? Uno puede tener errores cuando escribe un libro, uno puede tener errores en un documental o en esto que estamos haciendo ahora, puede haber un error. Pero que un mensaje tan claro y tan evidente y tan contundente de la madre del fallecido lo dejes durante unos segundos tapando la cara del rey, diciendo, digamos que se está protegiendo a esta persona, eso es un mensaje a navegantes. Ahora lo que toca saber es quién es el navegante. ¿El navegante es la Casa Real o el navegante es Raquel Sánchez Silva? Porque a lo mejor ella pudo haber roto la relación con Guillermo Gómez Sancha por el hecho de no querer publicar el documental, y el otro le ha mandado un mensaje diciendo, nena, que sepas que lo sé. Que lo sabemos. O sea, que pudo ser un mensaje a la Casa Real o a Raquel Sánchez Silva, o a ninguno de los dos. O sea, siempre hay que hablar, siempre hay que dejar un campo abierto para cualquier otra posibilidad, ¿no? Pero eso está ahí, y fue lo que me hizo escribir el libro. Hablamos de eso, de cloacas del Estado. Se dice que Mario Biondo, el ordenador de Mario Biondo, se perdieron 900 gigas. Eso es una barbaridad de información. Se borró 900 gigas de información de su ordenador. ¿Es porque Mario Biondo tenía documentación, tenía fotografías, tenía vídeos que pudiesen comprometer realmente? No lo sé, pero lo que no entiendo es cómo el juez español que estaba, porque los fiscales italianos vinieron a España y fue un juez español el que hizo la audiencia y el que controlaba el interrogatorio, ¿no? No entiendo cómo no se imputó a Raquel Sánchez Silva y a su primo, creo que Enrique Gómez, Enrique Gómez Sánchez, no los imputó. Porque hay tantas contradicciones, que es difícil no imputarlos. No puede ser. Vamos a ver, es que estaba el cadáver caliente. Estaba el cadáver, y digo cadáver caliente porque no habían pasado ni un mes ni dos. Estaba en el Instituto Anatómico Forense. Era al día siguiente. Estaban en el Anatómico Forense y ya estaban borrando cosas, ya estaban accediendo a su ordenador. Pero qué cosa, que se te ha roto el alma cuando se te muere una persona tan cercana, se te rompe el alma y tú estás pendiente de borrar lo que hay en el ordenador. Javier, cuando eso es tan claro, y además ella lo admite, porque lo vemos como lo admite de que su primo cogió el ordenador y borró datos, es porque algo gordo había en ese ordenador que había que borrar. Y no me creo que fuese fotos íntimas de ella con Mario. No me lo creo, porque en ese momento yo creo que ni te paras a pensar si tienes fotografías íntimas con tu marido en un ordenador. Yo creo que tiene que haber algo mucho más gordo en ese ordenador para que tú corras el riesgo de coger y borrarlo, intentar destruir el disco duro. Bueno, no intentar destruirlo, sino el hacer un borrado de ese disco duro. Es que entonces no me encaja. O sea, eso es un vacío que realmente... A ver, si a ti te pasa o a mí me pasa justamente eso, mi mente no está en ir... Hostias, tengo unas fotos comprometidas en el ordenador. No tengo ese pensamiento. Como no sea que lo que realmente haya en ese ordenador sea gordo y sea grave. Ajá, así es.
Pero es que vamos a ir un paso más allá. Evidentemente, si se ha muerto tu marido y estás destrozada, independientemente de cómo a futuro lleves el duelo, en las primeras 24 horas tú no te pones a pensar en borrar cosas del ordenador. Eso es por una parte. Por una parte. Independientemente de la libertad de cada persona para llevar el duelo. Pero yo voy más allá. El disco duro no se destruyó. Simplemente se borraron 900 gigas. Sí. A partir de ahí, hubo expertos de la Fiscalía que analizaron el ordenador. Resulta, porque ella además advirtió, que esto lo recojo en el libro, sus palabras concretas, advirtió que ella hizo lo del ordenador porque nadie se lo había prohibido ni estaba el ordenador incurso en ningún asunto policial ni judicial. Ojo al dato, están investigando la muerte de tu marido, tú no puedes borrar nada del ordenador, ni tocar la estantería donde se colgó siquiera, nada, ni barrer la casa. Bueno, pero yo voy más allá. Recordarás la famosa historia de Cristina Cifuentes, la que era presidenta de la Comunidad de Madrid, que tenía un problema de cleptomanía, que era un tema psiquiátrico, digamos, ¿no? O psicológico, y la mujer, pues a pesar de que tenía dinero para comprar a lo mejor la fábrica que hacía las cremas, pues le molaba más ir a un supermercado y robar una crema, ¿no? Y bueno, pues la pilló un guarda jurado a la salida, cuando iba hacia el parking, le hizo sacar el bolso, tal, y llevaba la crema dentro, ¿no? Al final, y había una cámara allí. Al final la mujer pagó la crema y se fue con su crema. El vídeo se tenía que haber borrado en 48 horas, me parece recordar. Duró varios años. El vídeo lo tenía gente del Partido Popular, porque Cristina Cifuentes era del Partido Popular, sí, esperando el momento oportuno. Pues sabes que en todos los partidos políticos hay batallas internas, ¿no? Entonces, ahí lo tenían en el cajón hasta que llegó el momento. Cuando llegó el momento, esta hay que cargársela. Sacaron el vídeo de las cremas. El vídeo de las cremas supuestamente era de la empresa de seguridad y tenían por eso la multaron de una manera bastante potente, tenía la obligación de destruir el vídeo pasadas unas horas si no había intervención judicial. Total, que se cargaron a Cristina Cifuentes. El ordenador de Mario Biondo o cualquier otro ordenador, por mucho que se borrasen tantos gigas de su contenido, el disco duro estaba intacto. El disco duro solamente se podía destruir taladrándolo o machacándolo a martillazos. No se podía destruir de otra manera. Eso estaba ahí, intacto. La gente, los expertos de la Fiscalía, saben eso 1000 veces mejor que yo, porque yo no tengo ni idea de informática. Pero me he informado de este asunto. Y la pregunta mía es, ¿esa información que podía haber en ese ordenador, sea la que sea, no se habrá guardado para jugar con ella a futuro, forzando a lo mejor una abdicación, a lo mejor no sale Felipe, y a lo mejor es algo que sale Raquel y en un momento determinado, si tienen que pararle los pies, le dicen, oye, que sacamos esto? No lo sé, es posible. Esto no es algo nuevo. Esto se ha visto con el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos, hay 2 vídeos que le hizo Bárbara Rey retozando con ella en la cama, con cámaras que ella misma había puesto en su casa, mientras el rey estaba contando secretos de Estado. Esto es público y notorio, no es que yo tenga una información privilegiada, es que es público y notorio que lo ha contado ella misma, lo de los secretos de Estado. Bien, 2 vídeos. A lo mejor más, pero ella dice que 2. Pero es que hay otros 3. Y los otros 3 se hicieron en el chalet de la calle Sextante, en el pueblo de Aravaca de Madrid, donde los servicios secretos tenían un tinglao montado para llevar a diplomáticos con prostitutas y grabarlos y luego presionarlos, como hacen la mayor parte de los servicios secretos del mundo.
¿eh? Alucinante. Pero lo que no se imaginaban es que un día iba a aparecer por allí Bárbara el Rey con el Bárbara rey. Rey. Y habían hecho, le grabaron 3 vídeos al rey. Hay 3 vídeos que no se han destruido. Y que, porque cuando se destruyen pruebas de semejante calibre, tiene que haber una, entre comillas, certificación notarial, digo, porque no es un notario el que certifica eso, sino que tiene que haber una inspección interna dentro de los servicios secretos que constate que eso se ha hecho y que no hay más copias. Bien, pues no se destruyeron. Esos 3 vídeos están por ahí. ¿Para qué? Esperando que saldrán algún día, no lo sabemos. Pero otra cosa, me pregunto yo, y esto es sin malicia, ¿eh? Que me perdone Dios y que me perdone Bárbara Rey si fuera necesario. Si el chalet de la calle Sextante era para que los servicios secretos pillasen a diplomáticos con prostitutas, ¿qué hacía ahí Bárbara Rey con el rey? Duda ¿Qué razonable. pintaban ahí? Duda ¿Qué razonable. pintaban ahí? Y otra duda. Si ella no era una prostituta y él no era un cliente, no sé, ni era un diplomático, ¿qué hacían allí? Y otra duda que me causa al escucharte decir esto de la Bárbara Rey. Entonces, aquí con los servicios secretos nadie es intocable. Nadie es intocable. O sea, aquí tenemos cosas de todos y como te salgas del guión, van a salir a la luz. O sea, nadie es intocable. Ni el mismísimo rey de España en ese momento, que era Juan Carlos I, era intocable porque también se le grabó. También sí, ¿no? Bueno, ya en tiempos de Felipe González, cuando los teléfonos no eran smartphone, ya el Chiqui Venegas, que era ministro, pues ya encargó grabar a todo el mundo y uno de los primeros que se grabó fue al rey. En tiempos de Felipe González. O sea que por supuesto, el rey es el jefe del Estado, pero en un Estado, en una monarquía constitucional, técnicamente no pinta nada. Es decir, el poder legislativo lo ejerce el gobierno, aunque tiene que ser refrendado por la firma del jefe del Estado. Por ejemplo, pues la amnistía ahora de Cataluña, la ley de amnistía, por mucho que no le guste al jefe del Estado, la ha tenido que firmar porque es el gobierno el que la ha aprobado, ¿no? Pero el poder de la monarquía es brutal. El poder que ejerce la monarquía es brutal. Y por eso, para contrarrestar ese poder, tiene que haber, dentro de los mismos servicios secretos y dentro del gobierno, tiene que haber quien lo equilibre con información de otra clase. Es decir, por un lado, los servicios secretos tienen una sección, un departamento desde el año 2015, porque antes lo hacían porque sí. Ahora, desde el año 2015, lo hacen el tema de la protección contra las novias díscolas y contra gente así a la Casa Real, lo hacen ya porque tienen un departamento específico para eso. Pero además de protegerlo, también se encargan de gestionar información delicada que la guardan por lo que pueda pasar. Sí, que por lo que pueda. Aquí no hay nadie que esté a salvo, que todo ellos no. mismos, todos están cogidos por los huevos, como se dice vulgarmente. Sí. Y si te sales del guión, pues pueden salir cosas tuyas, pueden salir los trapos sucios tuyos. Claro. Y no son los trapos sucios, porque a lo mejor no los tienes. Yo, por ejemplo, todos los trapos sucios que he tenido en mi vida soy yo el primero que ha escrito de ellos. O sea, no creo que haya un tipo peor que yo, y yo lo escribo. Pero imagínate, yo que no bebo ni fumo, que de repente aparezca en mi casa o donde sea una bolsa con medio kilo de cocaína y me detengan por eso. Y yo ni bebo ni fumo, ni he tenido nunca relación con las drogas para nada. Crear pruebas falsas. Puede pasar. Claro, eso puede pasar. Y eso le puede pasar a cualquiera que moleste. En aquel año 2013 hay una crisis monumental en la Casa Real. Bueno, todos nos acordamos qué fue lo que pasó en aquel año 2013. Se hablaba de posible divorcio entre Leticia
y Felipe en aquellos momentos eran príncipes y pocos meses después abdica el rey Juan Carlos I. O sea, hay un movimiento en Casa Real bastante importante y bastante considerable. Esta crisis matrimonial entre los reyes, ¿qué sería motivada? ¿Por este affair extramatrimonial de Felipe VI con Raquel Sánchez Silva? ¿Leticia lo sabía? Bueno, la crisis ya venía de largo por el tema de Jaime del Burgo. Uh-huh. No olvidemos que el propio Jaime del Burgo ha contado al periódico Clarín de Argentina que la gente dice que Jaime del Burgo era el amante de Leticia, pero que eso no es verdad. Él era la pareja de Leticia y en todo caso, estas son palabras de Jaime, y en todo caso el amante era el rey. Sí, Ojo al dato. Sí. Eso es maravilloso, porque ya después de eso solamente falta que digas que las hijas son tuyas también. Entonces, porque claro, si eres el que está allí, el que va de la mano con las niñas, con la princesa, eres tú el que la pasea junto con su papá y el que está allí siempre y el que recibe imágenes de selfies de la reina Leticia supuestamente embarazada y hablándole de mi amor, pues no lo sé, al final ya te hacen dudar, ¿no? Pero si la hipótesis de la relación entre Sánchez Silva y Felipe VI es una hipótesis real, si la hipótesis es real, si pudiéramos darla por buena, después de todo lo que hemos hablado, pues, porque claro, es que hay gente que se piensa que tiene que haber algún documento, o que tiene que haber algún vídeo, o que tiene que haber alguna cosa. No siempre se pueden obtener ese tipo de pruebas, no siempre, no es fácil, ¿no? Pero si la hipótesis basada en el hecho de que marcan ellos mismos, el propio manager de Raquel, marca a Felipe VI como la persona a proteger y por tanto, supuestamente la hipótesis podría ser real, nunca mejor dicho lo de real, entonces obviamente Leticia lo sabía. Y veremos a ver si alguien tiene algún fallo alguna vez y no resulta que pudiera haber alguna coincidencia entre la importancia que le daba Leticia a su pasmina, que en realidad era de Jaime del Burgo, en el selfie que se hizo, y el hecho de que Mario Biondo muriera con una pasmina. Supuestamente, porque ya sabemos todos que no murió con una pasmina, sino que murió posiblemente con el cable de la PlayStation, ¿no? Pero realmente no deja de ser curioso que Mario apareciera colgado con una pasmina y que la reina en el mismo año apareciera haciéndose selfies envuelta en una pasmina de su amante, ¿no? No sé si estaban al tanto, si Leticia estaría al tanto de una posible relación con el rey. No lo sé. También por cierto, se ha hablado mucho del tema de la sexualidad del rey. Sí. De si era homosexual, o de si resulta que es bisexual, o de si esto o de si lo otro. Vamos a ver. El rey puede ser lo que quiera, evidentemente, como cualquiera de nosotros puede tener la costumbre, el vicio, la convicción sexual que le dé la gana. Pero es persona pública y es el rey de todos los españoles, y como quiera que es el representante también de la Iglesia Católica, como todo rey de España, y en la Iglesia Católica están prohibidos los homosexuales a pesar de que esté infectada de pederastas, entiendo que el rey, si fuera homosexual, tendría que decirlo, porque además vivimos en un país donde hay una libertad absoluta y está reconocido el matrimonio homosexual, entonces no debería pasar nada, ¿no? Pero debo recordar que yo, en el año 2001, perdí mi trabajo de director de la revista Dígame por escribir sobre la posible homosexualidad del príncipe. Hay una revista italiana, una revista gay, que precisamente publicó esto que estoy contando, que yo, con mi nombre,
perdí mi trabajo por hablar de la posible homosexualidad del rey. Y es curioso, y esta parte es muy importante, es curioso porque realmente yo no estaba hablando, yo, Javier Bleda, no estaba diciendo que el rey era homosexual. Yo lo que estaba diciendo es que en el periódico El Mundo de Pedro J. Ramírez, en el año 1997, es decir, cuando todo el lío del vídeo, Sí. que Pedro J. necesitaba, igual que se ha hecho un mensaje a navegantes en el documental de Mario Biondo, Pedro J. lanzó un mensaje a navegantes a la corona. Y en un chiste de Ricardo y Nacho salían 4 viñetas. En el periódico El Mundo. Yo pagué el pato, pero hablaba del periódico El Mundo. La primera viñeta, el príncipe con su papá. Papá, tengo 2 noticias que darte, una buena y otra mala. Segunda viñeta. La buena es que me caso. La otra. Y la mala, y sale la cuarta viñeta del príncipe corriendo, huyendo, y diciendo que me caso con Alberto de Mónaco. Eso era un mensaje a navegantes total. En el peor momento de Pedro J, lanzó a la Casa Real para que supieran hasta qué punto él podía sacar el tema a relucir. Y yendo más allá, que esto lo he publicado en el libro también, hubo un indulto a 2 personas del máximo nivel dentro de lo que era el gobierno de Felipe González. Se indultó a 2 personas íntimamente relacionadas con el GAL porque jugaron para que se les diera el indulto de manera tan rápida que a ninguno nos lo habrían dado tan rápido, con una foto de Felipe besándose en la boca con otro tío. Mira, con eso jugaron. Justo lo que estás comentando de la viñeta, ya te lo voy a compartir para que lo puedas ver Sí. ahora también. Ahí lo tienes. Un análisis de los rumores y la realidad, ¿vale? Aquí te habla justamente de esa viñeta que tú estabas contando, de Pedro J. Ramírez. Mira. Análisis de los rumores y la realidad. Ramírez intentó presionar al entonces príncipe Felipe, publicando una viñeta en la que se insinuaba que tenía una relación con Alberto de Mónaco. Justamente es esto lo que tú nos estabas contando, ¿vale? Justamente es esto. ¿Vale? Y la revista, dígame, es aquella que hizo Rodríguez Menéndez. Sí, pero yo realmente estaba de director por otro asunto indirecto. Lo de ser director era un mal menor. Yo estaba de director porque en la estructura de Rodríguez Menéndez, en la estructura del despacho de abogados, no te puedes imaginar la gente que trabajaba ahí. Era increíble. Y la gente que llegaba con bolsas de Corte Inglés, con billetes a pagar. Y entonces yo lo que estaba investigando, y para eso tuve que aproximarme todo lo que pude a la estructura, era que la responsable general del despacho era la persona, la mujer, que escribía los cheques de los fondos reservados que se pagaban a los miembros del GAL y que luego firmaba Rafael Vera. Y esa era la encargada de la estructura del despacho de Rodríguez Menéndez. Por eso estaba allí. Entre medias, ya que estaba allí, pues de repente surgió el tema de las famosas presentadoras, muchas de ellas, que se dedicaban a la prostitución. Y entonces, pues, como era un bulo, supuestamente, dije, vamos a desmentirlo. Pero no pudimos desmentirlo, porque resulta que era verdad. Había un book de famosas, tenías que pagar bastante dinero por ver el book. Entonces yo seleccioné a 2 o 3 periodistas solteros y con dinero iban allí, pagaban por ver el book y contrataban a las famosas. Y se acostaban con ellas. La primera, porque por exigencia de Rodríguez Menéndez, que como había quedado mal con ella, pues la quería machacar, pues la primera era esta Malena Gracia, ¿no? Que se veía en el vídeo
cómo, en fin, cómo cobraba el dinero, cómo lo contaba. Nuestro hombre llevaba un maletín con una cámara y entonces, pues, en fin, cómo hacía todo lo que puede hacer una prostituta a un cliente después de haberle pagado, ¿no? Pero lo curioso no es eso. Lo curioso no es solamente que pilles a famosas ejerciendo de prostitutas, sino lo que pasó después. El despacho de Rodríguez Menéndez se llenó, pero ahora que me río, es que fue buenísimo, en aquel momento fue buenísimo. Se llenó de abogados para negociar que no se sacase la información de esas famosas que teníamos grabadas. Y no eran los abogados de las famosas, eran abogados de clientes VIPs, totalmente Me VIP, imagino, claro. a las que ellas habían llamado para presionarles y decirles o paráis esto o vamos todos para adelante. Sí. Eso fue magnífico. Imagínate quién saldría ahí. Saldrían nombres, imagínate. Claro. Había nombres de chicas fáciles, pero también de chicas conocidas, pero fáciles. Y había nombres de gente que no te lo podías ni imaginar. Y también, no sé qué es peor, porque los nombres de los clientes también eran difíciles de imaginar. Ya me imagino, ya, imagínate. Vámonos otra vez al año 2013, el año en que hay esa crisis entre los reyes de España, los príncipes en aquel momento, y poco tiempo después el rey Juan Carlos I abdica. Fallece Mario Biondo. Leticia tiene esa relación con Jaime del Burgo. Felipe paralelamente tendría la relación con Raquel Sánchez Silva. Yo me imagino que Leticia estaría al corriente también de que esta persona fallece. Si estaba al corriente de que mantenía una relación con Raquel Sánchez Silva, Felipe sabría que fallece el marido de Raquel. ¿Leticia tendría miedo en aquel momento de que a ella le pudiese pasar algo parecido o que a Jaime del Burgo le pudiese llegar a pasar algo parecido? Estoy absolutamente, independientemente de que la hipótesis Felipe-Raquel Sánchez sea verosímil o no, la realidad es que Leticia durante mucho tiempo, sabiendo cómo se la gastan, ha debido de tener y debe tener bastante miedo. De hecho, yo escribí en mi blog, hay un artículo que se titula Jaime, lo tuyo parecerá un accidente. Porque al final es eso lo que parecen accidentes, ¿eh? Parece que ha sido sin querer, no sé qué, pero Leticia ha estado y sigue estando en alto riesgo desde hace mucho tiempo, y Jaime del Burgo, por supuesto. Y Jaime, si ahora se quiere dedicar a hacer libros, a hacer documentales sobre el tema, pues está en máximo nivel de alerta, ¿no? Y con Leticia lo mismo. Leticia, hay que tener en cuenta una cosa, no estamos hablando, si todo lo que ha contado Jaime del Burgo, porque también hay en el libro de Joaquín Abad, Leticia, una biografía no autorizada, sí. Pues uno ahí se puede instruir de la cantidad de historias que ha tenido Leticia Ortiz. Pero concentrándonos en el tema de Jaime del Burgo, que a mí me parece el más grave, yo creo, ahí está el libro, efectivamente, concentrándonos en ese asunto, es un libro magnífico este de Joaquín Abad. Sí. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo compre porque no es normal toda la información. Y muy bueno, pero ya aprovechamos también, pero porque muy bueno también es este. Juan Carlos y Leticia, dos biografías paralelas. Es muy bueno también de Joaquín Abad, muy bueno también. Efectivamente. Además, Joaquín es un periodista de los de toda la vida. O sea, un tipo que sabe investigar y no es cualquier cosa, es absolutamente fiable, ¿no? Bueno, pues el tema está en que la historia de Leticia y Jaime del Burgo sí que puede ser que corran un cierto peligro, y más ahora que la princesa Leonor ya es mayor de edad. Más ahora que ya no está el tema de me voy con las niñas o me las quedo yo o te las llevas tú, tal y cual, no. Ahora ya la niña es mayor de edad. Y ya esa historia de papá y mamá es diferente, ¿no? Entonces, el riesgo
cierto lo tiene ahora. No pensemos que porque es la reina no le puede pasar nada. Estamos hablando de que, en fin, no estamos hablando de, oye, me gusta este tipo y me voy a acostar con él una noche, o me gusta esta mujer, me voy a acostar con él, y aquí no ha pasado nada, no. Estamos hablando de un matrimonio real del jefe del Estado, y durante ese matrimonio, y según Jaime del Burgo hasta 2014, han mantenido una relación con altibajos, pero han mantenido una relación de alto nivel, hasta el punto de poner en duda la propia paternidad de la futura reina de España. Cuidado, que es que no es ninguna broma. Entonces, el hecho de que no se trate de un asunto sexual simplemente, sino que se trate de un asunto amoroso, de locura total, de que siendo reina, bueno, recordemos que en 2013 precisamente se largó en Mallorca, Leticia, y se fue con Jaime del Burgo. Eso y los dejó ahí a todas las vacaciones. Exacto. a sus hijas, a la abuela, tal. Fíjate cómo se portaba con la abuela, ¿no? Como no le dejaba ahí en Mallorca que se hiciera una foto con las nietas y tal, la que montó. Es decir, no estamos hablando de una relación cualquiera. Y Jaime del Burgo no se va a tirar a la piscina de cualquier manera, porque también hay quien lo pone verde y quien pone en duda sus historias, ¿no? No digo que alguna no la haya adornado, pero eso no es una historia falsa. Pero Jaime del Burgo es auténtico. Por tanto, ambos corren peligro, efectivamente. Dentro de este marco de contubernio de cloacas del Estado, ambos corren peligro. Cierto, un peligro cierto. En el libro explicas que a ti te dicen quién dio la orden, ¿no? ¿Quién dio la orden? Disculpa una cosa, que es que me acabo de acordar con lo que acabamos de hablar. Como todo es circular, resulta que en el año 2013 el traficante de armas que estaba traficando con Juan Carlos I, en 2013, Juan Carlos llevaba ya bastante tiempo, décadas, dedicándose al tráfico de armas. Esto lo he publicado porque está publicado a su vez en medios de comunicación. Y los servicios secretos en 2013 negociaron para que se le perdonase, se le condonase al traficante que está viviendo ahora mismo en Abu Dhabi con Juan Carlos I, para que se le condonase 10,5 millones de euros, Hacienda, se le perdonase, con el fin de que no dijera que era traficante de armas el rey, ¿no? Madre mía. Hasta aquí, grave. Pero ¿por qué digo que todo es circular? Porque este tipo, Al-Sisi, creo que se llamaba, este tipo, en ese momento estaba casado con otra mujer. Pero antes estaba casado con otra que ya murió, que era la madre de Dodi Al-Fayed. ¡Hostias! O sea, que es que todo es circular al final. Sí. Todo al final llegas al mismo sitio. Todo al final acaba en el mismo sitio. O está todo involucrado. Al final es todo un círculo. Efectivamente, porque fíjate que los servicios secretos ese año, 2013, ni más ni menos que el jefe de los servicios secretos, el general Félix Roldán, se reunió en Londres con Corina para advertirle: no podemos garantizar ni tu seguridad ni la de tus hijos si no colaboras. Y le dejaron como amenaza un libro de Lady Di en su apartamento de Suiza. Otro mensaje a navegantes. Sí. En el año 2013 ocurre esto. En el año 2013 los servicios secretos negocian para que el traficante de armas no diga que con quien traficaba era con Juan Carlos. Y resulta que el traficante de armas era el padrastro de Dodi Al-Fayed. Madre mía, sí, que todo al final se va circulando y todo queda en lo mismo. Al final todo acaba igual. Lo que te comentaba, pero antes quiero decirle a toda la audiencia que nos está viendo que habéis pasado ya por ahora 3.421 personas, 3.437 personas en estos momentos por el directo. Deciros que ya he abierto el apartado para que le podáis hacer las preguntas que creáis convenientes a Javier, ¿vale? Lo tenéis ahí, pone preguntas y respuestas, preguntas para Javier Bleda. Escribís vuestra pregunta y ahora se la leeremos a Javier para que nos responda. Antes de las preguntas, Javier, lo que te preguntaba yo antes. En el libro dices
que te filtran quién dio la orden de acabar con Biondo. Sí, a ver, esto forma parte de mi información personal como periodista. Uh-huh. Y claro, obviamente no puedo dar los nombres de mis fuentes, pero cuento tal cual como fue. Yo tenía 3 gargantas profundas dentro de los servicios secretos. El primero no sabía ni quién era Mario Biondo ni Raquel Sánchez Silva. El segundo sí lo sabía, pero no sabía ni que se había muerto. Y el tercero, estamos hablando no de gente de los servicios secretos que hace cualquier cosa, que está allí, de administrativo, de lo que sea, no. Estamos hablando dentro de los servicios secretos, los que se dedican al lodo más profundo. Y entonces, este tercero, por su respuesta, claro, cuando te dedicas a esto, pues sabes obviamente cuando alguien sabe algo, ¿no? Y entonces el tercero sí me hizo saber que estábamos hablando de un tema complicado. Tenemos mucha confianza, él y yo, nos hemos intercambiado mucha información. Me dijo, deja ese tema, es un tema delicado, déjalo. Y claro, pues igual, en cuanto me dicen déjalo, yo de cabeza. Y quedé con él en el Café Gijón, esto era octubre de 2013, y yo llevé dos prostitutas que trabajaban en la organización más importante de Madrid, de sedes de prostitución, de chalés de lujo y tal, 2 prostitutas que me debían favores, porque nos intercambiábamos información muy a menudo, las llevé como pago en realidad a este hombre por la información que me pudiera dar, ¿no? Y estábamos ahí en la barra del Café Gijón, ellas llegaron ya al final, y después de 3 whiskies, porque esto sí que es muy importante saberlo, a los servicios secretos, a los agentes, los preparan para tener cualquier tipo de conversación y que no les pueda sacar nada y lo que sea, ¿no? Pero no los preparan contra el whisky. Es decir, primer whisky, no te puedo decir esto. Segundo whisky, bueno, es que yo sé muchas cosas. Tercer whisky, te lo digo, pero no se lo cuentes a nadie, ¿no? Y aquí hablábamos de malta de reserva importante, ¿no? Que en el Café Gijón, pues además te lo cobraban a precio de oro, como los pagaba yo, el tío no le dolía pedirlos. Y entonces, pues al tercer whisky ya habían llegado las chicas, ya se lo iban a llevar, estaban las 2 encima de él. Y esa euforia de estar con 2 chicas tan guapas y 3 whiskies, la aproveché para decirle, porque él durante toda la conversación que habíamos tenido, que llevamos ahí media hora, lo único que hizo fue intentar persuadirme de que no me metiera en esa historia. Me llegó a decir, oye, gente como este chico muere todos los días y no pasa nada. Y este chico oficialmente se ha suicidado y eso es lo que va a quedar para el futuro, que se ha suicidado, ¿no? Pero en ese momento, cuando ya estaba eufórico el tipo, le dije, te voy a hacer una pregunta y te estaré agradecido toda la vida. ¿Quién fue? ¿El padre o el hijo? Me mira y me dice, pero así, una mirada profunda, hay que ponerse en el contexto. Con algo de alcohol, con 2 chicas al lado y mirándome y dice, eres un cabrón. El padre, ten cuidado. Juan Carlos I. Juan Carlos I dio la orden. Bueno, obviamente yo no puedo afirmar. No, está claro. Que él dijera que Juan Carlos I dio la orden de matar a nadie. Yo lo que, entre él y yo, en ningún momento, desde nuestra primera conversación telefónica, habíamos dado nombres. Nunca habíamos mencionado ni al rey, ni al príncipe, ni a nadie. Pero los dos sabíamos que estábamos hablando en nuestro lenguaje, ¿vale? Nuestro lenguaje interno. Y esa fue mi conversación con él. Luego ya cada cual que saque sus propias conclusiones, ¿no? Lo que sí que estoy en condiciones de afirmar es que, de ser cierta esta hipótesis presunta, Felipe sería la persona a proteger, de ser cierta esta hipótesis. Felipe sería la persona a proteger. La persona, como dijo la madre de Mario Biondo, y utilizó Guillermo Gómez Sánchez, el manager de Raquel, en el documental. La persona a proteger sería Felipe.
pero Felipe no tenía ni idea de lo que iba a pasar. De ser cierta esta hipótesis, Felipe no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero entonces Juan Carlos... Sí, perdona. Perdón. No, nada, decía que mira, Juan Carlos estaba liado con Sandra Mozzaroschi en 1977, con la actriz Sandra Mozzaroschi. Sí. Estaba embarazada de 5 meses. Yo ese tema lo tengo muy investigado. Sé todos los nombres de todas las personas que participaron. Estaba embarazada de 5 meses. Y Juan Carlos lo único que fue es a quejarse al jefe de la Casa Real de que, en fin, como un niño tonto, porque así ha actuado siempre cuando se ha liado con una y con otra, como un niño mimado, diciendo, oye, es que esta niña está embarazada y no quiere abortar. Entonces el jefe de la Casa Real habló con Adolfo Suárez. Adolfo Suárez organizó una reunión de urgencia y lo que se planteó era comprarla para que se fuera a abortar a Londres, que entonces era donde se iba a abortar, a Londres. Pero luego con 5 meses ya daba patadicas y entonces ya le comió el coco y ya no quiso abortar. El bebé le comió el coco a la mamá y ya lo notaba dentro y ya no quiso abortar. Y eso fue lo que le costó la vida. Pero yo no digo que Juan Carlos fuera y la matase o la tirase por la ventana, ni que Juan Carlos diera la orden, ni nada, sino que Juan Carlos tenía ese problema y los demás le solucionaron el problema. Como por ejemplo, el propio jefe de los servicios secretos, el general Manglano, apuntó en su diario, por activa y por pasiva, durante muchos años, como jefe de los servicios secretos, cómo protegían las meteduras de pata del rey, ¿no? De todo tipo. Vale. Incluyendo las de Bárbara Rey, ¿no? Entonces, si esa hipótesis de que había una relación entre la presentadora y el príncipe fuera cierta, si la hipótesis de que por tanto los servicios secretos hicieron lo que hiciera falta para eliminar a un tipo que quería dar a conocer esa relación, que no se podía dar a conocer en ese momento, porque la abdicación estaba prácticamente en marcha, no se podía dar a conocer. A lo mejor después, bueno, pero en ese momento no se podía dar. Si todo ese conglomerado de historias fuera cierta, Felipe no tenía ni idea. Pero Juan Carlos sí. Juan Carlos estaba al corriente de todo, claro. Juan Carlos sí. Si fuera cierto, Juan Carlos sí. Claro. Porque el que lo llevaba todo era el general Félix San Roldán. Y él actuaba por órdenes del rey siempre. Pero entonces, tenía acceso directo. Juan Carlos sabía perfectamente que su hijo estaba teniendo una relación con otra persona, extramatrimonial. Bueno, sí, bueno, es un Borbón, para él eso no es normal. Incluso estaría orgulloso que su hijo tuviese otras relaciones con otras mujeres, porque al final de Juan Carlos ha salido de todo. Sí, sí. Entonces, no, claro, es decir, lo que hiciera el hijo, si tenía una relación con Raquel Sánchez Silva o no, si tenía una relación con el fontanero que iba a arreglar las goteras de Zarzuela, si tenía lo que hiciera Leticia, cualquier cosa, el primero en saberlo era Juan Carlos. No tengan la más mínima duda. El primero en saberlo era Juan Carlos. En fin, mira, en España hay 2 grandes familias y después todas las demás, ¿no? Las 2 grandes familias, y entiéndase el concepto de familia al que me refiero, ¿sí? Y más si estamos hablando de un muerto de Palermo. Las 2 grandes familias son, la primera, la monarquía, y después Hacienda, y a partir de ahí todos los demás. Y no me refiero a Hacienda como, no estoy hablando como un ciudadano que tiene que pagar impuestos y que qué malos son los de Hacienda porque hay que pagar impuestos. No. Me refiero a cosas graves de Hacienda. Me refiero a cómo se manipula a quien se tiene que manipular a partir de Hacienda. Y esto daría para otro capítulo. Para otro capítulo, sí. Vamos a pasar a la ronda de preguntas que te están haciendo, ¿vale? Ahora te las voy a ir leyendo. Antes quiero volver a recordar a todos que Vida Súbita está a la venta. La podéis encontrar en Amazon. El libro está número 1 en ventas ahora mismo en Amazon. Aquí lo podéis ver. Vida Súbita, reflexiones sobre un asesinato, Mario Biondo y Memorial. Podéis comprarlo tanto la versión Kindle, que sale a 8,26 euros, como la de 15,60, que sería la tapa blanda. La hipnosis es: este libro es una novela basada en hechos reales con letra R minúscula.
El hilo conductor son las reflexiones de un autor respecto al caso Mario Biondo. Las conclusiones que pueda sacar el lector serán únicamente fruto de su imaginación, ya que cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia, o no. Ahí lo tenéis. Tenéis el enlace fijado en el chat para que podáis ir a adquirir el libro. También cuando termine el directo lo tendréis aquí abajo, lo tendréis en el primer comentario, tendréis el link para que podáis pinchar e ir a comprar el libro. Porque lo que ha hecho Javier hoy ha sido explicarnos un poco de lo que trata y de lo que te vas a encontrar en el libro. Ahora bien, para saber exactamente qué nos explica y entenderlo todo y todos los entresijos, pues lo que tenéis que hacer es adquirir el libro y así os nutriréis de toda la información que a mí la verdad es que me ha causado muchísima impresión, porque las cloacas del Estado siempre he creído que existían, pero hay historias en las que nunca te esperas que pueden estar involucradas las cloacas del Estado. Y en este caso, este libro lo que nos narra es eso, una muerte muy misteriosa que estarían involucradas las cloacas del Estado. Javier, vamos a pasar, si te parece, a las preguntas que tenemos por aquí. Nos dice Susana Beltrán. Espera un segundo, ¿eh? Ahora, Susana Beltrán nos dice: Javier, te admiro muchísimo, no soy española. Sin embargo, ¿no tienes temor de que esta gente tan poderosa afecte tu integridad física? Bueno, es que, en fin, llevo ya mucho camino recorrido, ya soy periodista viejo y llevo toda la vida con esto. Entonces, en fin, temor siempre hay, o sea, no estoy loco, hay que tomar precauciones. Pero uno ha estado amenazado siempre. Los de ETA me tenían en su objetivo, me sacaron no sé cuántas veces en la revista Ardi Belza, que quiere decir oveja negra, me marcaron como objetivo y luego me sacaron en su vídeo Periodistas, el negocio de mentir, como objetivo marcado igualmente. Es decir, al final es difícil de explicar, pero es como si a un corresponsal de guerra le dices que si tiene miedo, ¿no? Pues hombre, el peligro siempre está ahí, pero la pasión por contar las cosas que nadie cuenta, pues también está ahí. Sonia nos dice: ¿sabes más de lo que cuentas del caso Mario Biondo y no puedes contar? O sea, ¿sabes más cosas de las que cuentas del caso Biondo y no puedes contar? Muchas gracias, sigo este caso y no me ha dado por asociar lo de las páginas. Si sabes más cosas de las que no puedes contar. Bueno, hay que contar que vas a sacar una ampliación, una segunda parte del libro, ¿verdad? Sí, estoy trabajando en ello, sí. Bien pronto estará Viuda Súbita, segunda parte. Uh-huh. Y te aseguro que no va a tener ninguna envidia de la primera parte. Va a ser muy duro. A ver, siempre en todas las investigaciones hay información que se tiene que quedar en el tintero o en los archivos porque no se puede publicar tal cual, porque a lo mejor tu integridad física no corre peligro, pero sí tu integridad legal, ¿no? Entonces hay veces que las cosas hay que cuadrarlas de tal manera para que uno no tenga que vivir en la cárcel. A mí tampoco me importaría porque tengo 62 años y con lo que tarda la justicia, si me quisiera meter en la cárcel, pues a lo mejor tardaría 5 o 6 años en hacerlo y entonces pues a lo mejor no me tendría que buscar una residencia de ancianos. O sea, me pagan la jubilación en la cárcel, ¿no? Pero también es cierto que es un buen sitio. Si tienen que eliminarte, ir a la cárcel también es un buen sitio para hacerlo. Es demasiado sencillo. Claro que guardo cosas, como todos los periodistas de investigación guardamos cosas, pero las guardamos sobre todo, por lo menos en mi caso, porque legalmente no nos podríamos defender de ellas. Yo el libro que he escrito es, desde mi punto de vista profesional, es un libro inquerellable. Es un libro increíble, nadie se puede querellar, bueno, se puede querellar cualquiera, otra cosa es que luego tenga razón. Yo he tenido más de 125 querellas en mi carrera y me pedían más de 200 años de cárcel y aquí estoy todavía sin conocer la cárcel por dentro. Lo que no se descarta es que la conozca a futuro, pero de momento aquí estoy.
Por aquí nos dice Amparo Das, dice, ¿usted no tiene miedo de decir estas cosas? De estas ya hay unas cuantas, ¿eh? Te preguntan por el miedo. Juan y Mariscal dice, Javier, ¿tú crees que Leticia sabe demasiado o está implicada? Se está implicada en el tema Biondo. No podría afirmarlo. No, suponiendo que el tema Biondo, la hipótesis Raquel-Felipe, la diéramos por buena, suponiendo, siempre hay que dejarlo como una hipótesis, por favor. Pues, entonces, suponiendo eso, no puedo afirmar que Leticia estuviera interesada, o sea, estuviera enterada del tema, pero hay datos que me llevan a pensar que sí, lo sabía, pero no puedo afirmarlo. Mi convicción interna, personal, es que sí lo sabía y por eso, precisamente por eso, actuaba como actuaba. Es decir, recordemos que en 2013 se largó de las vacaciones de Mallorca y se dejó allí a toda la familia real y se fue corriendo a los brazos de Jaime del Burgo. Es decir, eso no lo hace una persona que quiere disimular y que tal, no, eso lo hace una persona que tiene a la otra cogida por sálvase a la parte. Está claro. Isabel te pregunta, ¿cree usted que Raquel ese día estuvo fuera dando paso a que diera lugar el asesinato? Buena pregunta. Buena pregunta. En fin, yo no conozco las relaciones familiares de Raquel Sánchez Silva, ni qué relación podía tener con su tío al que iban a operar, ¿no? Yo sé lo que he leído, y lo que he leído de mucha gente es que la relación era casi nula con ese tío. La operación no había ocurrido y ella iba a ver al tío, sino que la operación iba a ocurrir el día siguiente o algo así. No sé, el caso es que, en fin, ella, por la operación seguramente, no lo dudo, pues ese día, casualmente, el día que Mario murió no estaba ahí. Fue una casualidad, como otra cualquiera, pero a lo mejor no hay relación con el asunto. Sin embargo, en el libro sí pongo esto, no me puedo decir, porque de memoria no me acuerdo, ¿no? Pero ese mismo día, el día 30, el día que murió Mario, Felipe y Leticia estaban en Cataluña, en el Teatro del Liceo, y estaban asistiendo a una obra donde el protagonista se tenía que ir a ver a su tío que estaba enfermo y se quitaba de en medio. Casualmente. ¿En serio? Esto es una casualidad. ¿En serio? Que me ha hecho tanta gracia, en serio, me ha hecho tanta gracia que no tenía más remedio que escribirlo en el libro. Hostia, sí, sí. Eso yo no lo sabía. Buenísimo. Bueno, eso es una casualidad, pero muy casualidad también. Totalmente. Carmen Domínguez te preguntan, ¿de quién crees que es la hija de Isabel Sartorius? De alguna manera, el tema de Isabel Sartorius me pilló muy cerca en aquel momento, por temas periodísticos, quiero decir, ¿no? En fin, si yo tuviera que opinar, mi opinión personal, que no tiene por qué ser la buena, porque la buena sería un test de ADN, mi opinión personal es que la hija de Isabel Sartorius podría ser hija de Felipe VI. Es lo que pero también tengo que añadir otra cosa. La vida es circular. Isabel Sartorius, hasta su fallecimiento de su pareja, estuvo de pareja con César Alierta. César Alierta, que fue presidente de Telefónica. De Telefónica, sí. Es uno de los protagonistas de mi segunda parte. Uy. Pues ahí Carmen Domínguez se ha adelantado a lo mejor. Se ha adelantado, ha sacado cosillas para la segunda parte. Conchi Medina te pregunta, ¿por qué esto no se ha sabido antes? Bueno, eso es lo que ocurre con los mensajes a navegantes. Yo me acuerdo en un libro que escribí que se llamaba Mario Conde, qué casualidad también otro Mario. Mario Conde, la reclusión del éxito. Yo fui director de la revista de Mario Conde también. Y ese libro, yo le preguntaba a mucha gente cualificada, quiero decir. Me refiero a cualquier persona cualificada para opinar, pero gente cualificada dentro del mundo de Mario Conde.
y no todo el mundo había pillado los innumerables e incontables mensajes a navegantes que yo había puesto dentro del libro. Es decir, puse muchos, y unos los pillaban y otros no. El libro lo compró gente importantísima de este país, ¿eh? En el libro no fue tanto lo que se vendió, sino quién lo compraba. Y en este caso de Mario Biondo, pues pasa un poco lo mismo. El documental Las últimas horas de Mario Biondo se ha emitido en Netflix. Lo habrá visto a lo mejor millones de personas. Claro. Absolutamente nadie ha caído en ese mensaje a navegantes que yo sí he caído. Por lo que sea, porque en ese momento yo estaba con el chip puesto, claro, yo analizo cada palabra que se dice en el documental. Pero la primera vez yo he visto el documental, pues alrededor de 14 o 15 veces, apuntando datos. La primera vez que lo vi, la primera vez, minuto 1:39, solamente llegar a ese minuto y ver lo que vi, que es lo que hemos hablado antes, digamos que se está protegiendo a esta persona, escrito sobre la cara del rey, paré la imagen, lo apunté y a partir de ahí dije, tengo que hacer un libro. Este es a que se está protegiendo. Entonces, los mensajes están ahí para que los quiera ver, los sepa ver o los sepa relacionar. María te dice, enhorabuena Javier por este libro y por tu trayectoria. Querría saber si no tienes miedo. El hecho de sacar esto a la luz es como un seguro o tienes un as en la manga. Bueno, digamos que miedo tengo a quedarme solo el resto de la vida, porque en el año 2023 3 mujeres con las que inicié relaciones, solamente relaciones, digamos, sin ir más allá, relaciones de hablar, me dejaron porque me decían, ¿no tienes miedo de escribir sobre estas cosas? ¿No tienes miedo de tal? Y al final, como yo decía que no, que esto era lo mío, que tal y cual, pues al final dejaban de estar conmigo y yo digo, bueno, este es el auténtico miedo que debo de tener, no puedo echarme novia, pues voy a morir soltero, ¿no? Suerte que yo ya he contribuido con la estabilidad de Europa, con 6 hijos que he traído a este mundo. Entonces, no, en fin, no tengo miedo, o sea, es que el tema es que es lo que hay, la información está ahí y alguien la tiene que decir. El problema es cuando nadie lo dice, cuando las cosas se imaginan y nadie las cuenta. Porque mira, si no fuera por mi libro, ahora mismo no estaríamos hablando de esto. Exacto. Y puede que haya gente que me ponga verde, puede que diga que yo me lo estoy inventando, puede que tal, pero es una opción que he puesto sobre la mesa. Es una opción. Y si esa opción no es buena, pues ahí están los tribunales o ahí están los medios de comunicación para decir lo contrario o lo que sea, ¿no? En fin, hasta el momento sigo vivo y sin ningún problema. Y por último tenemos a María Rosa, que te dice, creo que es el mismo tipo de pregunta. ¿Usted no tiene miedo de las consecuencias que pueda haber después de sus declaraciones y del libro publicado? Bueno, es un poco normal que la gente te pregunte por el miedo, es lógico. Yo te lo he preguntado también fuera de cámaras, te he preguntado si tenías miedo y sobre todo qué esperabas de tu libro. Porque hemos visto que los medios de comunicación tradicionales pues no se hacen eco dependiendo qué cosas porque se autocensuran, ¿no? Lo hemos visto con Jaime del Burgo. En ningún medio tradicional ha hablado de Jaime del Burgo ni ha explicado la historia de Jaime del Burgo porque se han autocensurado. Y para mí era noticiable. Vamos a ver, si una persona está diciendo que ha mantenido una relación con Leticia, eso es noticia. Pero no se ha dicho. ¿Y qué recorrido piensas que puede tener el libro? Mediáticamente, quiero decir. Aparte de que vengas a visitarnos a YouTube y tal, que hay más libertad. Mediáticamente si hablamos de medios de comunicación estándar, al uso, ¿no? Pues creo que posiblemente mañana me han dicho que salga una entrevista mía en Diario 16. Y Diario 16 fue el único medio que sacó una entrevista mía hablando de Sandra Mazarowski. Uh-huh. Y mañana van a hablar del tema de Mario Biondo. Pero aparte de ellos, poco más. Los youtubers son los únicos que le estáis echando valor al tema. Sí que quiero añadir una cosa en respuesta a esta pregunta y a la anterior.
que es una anécdota personal mía relacionada con el hecho de tener un as en la manga, que es lo que ha dicho la persona en la pregunta anterior. Mira, en el tema Pedro J, fue la primera vez que estuve a punto de ir a la cárcel, porque a todos los demás los condenaron por estructura criminal y tal y cual, ¿no? Pero a mí, como periodista, me condenaron a 2 años y medio, pero eran 2 condenas diferentes. Una, 2 años por publicar imágenes del vídeo, con lo cual atentaba contra la intimidad de Pedro J, y medio año por desobediencia a la autoridad judicial que me dijo no publiques el vídeo. Bien, en el mundo de la intimidad existe lo que se llama el perdón del ofendido. Es decir, cuando la sentencia es firme, entonces el ofendido, si quiere, te puede perdonar por la colaboración que tú hayas podido tener en el acto del juicio, ¿no? Yo en el acto del juicio, pues conté lo que había pasado, expliqué que la señorita de Guinea Ecuatorial que aparecía, pues echó unas pastillas en la bebida de Pedro J para que fuera más sumiso y para que se dejase hacer todo lo que hiciera falta. Y entonces, bueno, pues por contar la realidad, la verdad, pues luego Pedro J ejerció el perdón del ofendido. Entonces, ¿qué sentencia me quedaba? Me quedaban 6 meses. En este país nadie va a la cárcel por menos de 2 años si no tienes antecedentes penales. Yo no tenía ni tengo antecedentes penales. Obviamente no iba a la cárcel. Pero se empeñaron en dar una lección y entonces nos mandaban a todos a la cárcel, incluyendo a mí. A los demás tenían 4 años y medio, pero yo tenía 6 meses. A mí también me mandaban a la cárcel. Entonces, cuando vas a la cárcel de manera voluntaria, porque si no vas voluntariamente, pues el juez te pone en busca y captura y te meten en la cárcel que toque. Pero cuando vas de manera voluntaria, eliges tú la cárcel. Entonces ese día, ese último día, yo me llevé un pequeño maletín, fui a la Audiencia Provincial de Madrid y le pregunté al funcionario, se llamaba Óscar, al funcionario que llevaba lo mío, oye, Óscar, ¿qué fiscal lleva el asunto este? ¿Qué tal? Que voy a preguntarle a ver por qué tengo que ir a la cárcel por 6 meses. Me dijo, pues fulano, subo a ver al fiscal y me dice, mira, no entiendo que tengas que ir a la cárcel por 6 meses, pero es que el asunto ya no lo llevo yo, me lo quitó el fiscal jefe de Madrid. Por lo tanto, tendrías que hablar con él. Digo, si te lo quitó él es porque es un tema político, no me voy a molestar en hablar con él. Total, bajé otra vez a hablar con Óscar. Previamente hice 3 llamadas telefónicas y después hablé con el funcionario y le dije, mira, Óscar, este es mi número. Yo a las 5 de la tarde, que era la hora máxima, a las 5 de la tarde voy a estar en la puerta de Alcalá Meco. Lo digo para que no me pongas en busca y captura. ¿Por qué me iba a Alcalá Meco? Bueno, pues porque allí estaba Mario Conde, que era el que daba el papel higiénico, los cepillos de dientes, todos los nuevos. Entonces digo, bueno, a lo mejor pues me dará uno de doble capa, yo qué sé. Entonces, total, que le dije eso y me fui a tener mi última comida buena en 6 meses. De esas 3 llamadas, una concretamente fue para hablar de un tema relacionado con Juan Carlos I. Y dije, a mí no me importa ir 6 meses a la cárcel porque como periodista estoy seguro que voy a sacar muchísima información de cosas que hay dentro. Porque cuando la gente está en la cárcel habla mucho, según dicen. Pero tampoco me va a importar hacer famoso el culo del rey. El vídeo, uno de los vídeos andaba por mis manos. No me va a importar hacer famoso el culo del rey. Me fui a comer y al rato me llama el funcionario y me dice, no sé lo que has hecho, pero nada más irte tú, ha bajado el fiscal jefe, ha hablado con los 3 jueces, porque en la audiencia provincial son 3 jueces, y te han cambiado los 6 meses de multa, o sea, los 6 meses de cárcel por 2.000 euros de multa. Hostias. Es decir, que no tuve que ir a la cárcel, pagué los 2.000 euros y hasta luego, hasta ahora. Moviendo hilos. Claro que hay que, no, pero que hay que tener ases en la manga siempre. Sí, sí, sí. Claro que sí. Moviendo hilos entre las cloacas del Estado. Porque al final todo va otra vez a parar al mismo sitio. Javier, un placer que ha sido que nos hayas contado tu libro, nos hayas presentado tu libro aquí en el canal. Deseando esa segunda parte que la tengas, cuando la tengas disponible, vengas aquí también a contarlo y nos relates qué es lo que nos vas a contar en esa segunda parte.
Y no sé si quieres añadir algo más, ¿quieres decir algo más? Me doy cuenta que llevamos 2 horas y 5 minutos. Sí. Pobres espectadores, qué paliza les hemos pegado a estas horas y en plena hora de calor. Pues según estoy leyendo por ahí por el chat, la gente está muy contenta y bueno, te está felicitando, te está diciendo valiente y todo lo demás. Han pasado por el canal en estas casi 2 horas, 1 hora y 44 minutos. Pasa que tú y yo llevamos un poquito antes que hemos estado hablando, pero 1 hora y 44 minutos de directo. Han pasado 4.599 personas. Casi 4.600 personas han pasado un momentito para verte y escucharte. ¿Vale? Esto irá todavía subiendo, irá la gente viéndolo e informándose. Por eso os digo y aprovechamos de que el libro está a la venta, lo tenéis en Amazon, tenéis el link puesto en el primer comentario, o sea, en el primer comentario lo vais a ver aquí abajo, pero también en el chat, pues si queréis ir a comprarlo, ¿vale? Está en Amazon, número 1 en ventas, donde Javier Bleda te va a contar, pues eso, La viuda súbita, su nuevo libro y número 1 en ventas. Javier, un placer. Y muchísimas gracias. Lo mismo digo, muchísimas gracias por tu valentía también por sacar este tema y recordarle a la gente que antes a los periodistas que sacábamos cosas graves por lo menos intentaban sobornarnos en condiciones, pero ahora ya no nos soborna a nadie, entonces vivimos de las ventas de los libros. Por tanto, ánimo y muchas gracias al que se anime. Hasta luego. Un placer, cuídate mucho. Nos vemos en la segunda parte. Chao. Hasta Gracias. ahora. Hasta luego. Adiós.